Bueno, buenos días. Y bueno, yo primero quiero agradecer realmente a toda la organización esta invitación. Quiero agradecerles haber confiado en mí para tratar de hacer un panorama de esta problemática en las provincias del norte argentino. Y bueno, vamos a tratar de cumplir con ello. Yo quería contarles que cuando yo recibí esta invitación, empecé a pensar cómo iba a abordar esta cuestión, este problema. Entonces, primero consideré referirme puntualmente al tema de la convocatoria en el marco temporal en el que se me había convocado, es decir, fines del siglo XVIII a comienzos del XX. Pero ¿sería posible referirme a la expansión del territorio dedicado a la producción agropecuaria en el noroeste argentino y su impacto en la estructura económico-social de la región? Quizá podría brindar una imagen tipo puzzle al que le faltan piezas, pero en grado tal que el dibujo aún no llega a vislumbrarse. La otra opción era referirme a un espacio más acotado, el que conozco por mis propias investigaciones, pero consideré que no era ese el sentido de la invitación que se me había cursado. Se me hacía evidente que más allá de cuál fuese mi capacidad para responder al desafío, había algo objetivo. La producción de historia agraria sobre el noroeste argentino en el largo siglo XIX no permitía aún un abordaje de conjunto. Faltan todavía trabajos de base empírica sobre algunas regiones y períodos. A ello se suma la heterogeneidad de los resultados de las investigaciones, heterogeneidad producto de la variedad de preguntas o inquietudes con las que se abordó el pasado. Todo esto me trajo a la memoria ciertas afirmaciones que a veces se escuchan en el mundo académico, condenando o minimizando los trabajos monográficos de base empírica o que enfocan cuestiones poco actuales en la agenda de los investigadores. Esa crítica puede ser válida cuando hay abundancia y saturación en el conocimiento de determinados temas, periodos y regiones, bajo un mismo tipo de abordaje. Es decir, cuando no se aporta nada nuevo, se supone que no se aporta nada nuevo. Pero difícilmente puede ser válida en terrenos a roturar. Leyendo la introducción escrita por Hellman para el libro que contenía los aportes del seminario de la Asociación Argentina de Historia Económica del 2005, aquel al que se refería hace un rato Guillermo, destinado al balance en la disciplina, a la vez que a la discusión de una agenda de investigaciones que permitiera relanzar los estudios en historia económica, encontré una afirmación que me impactó porque enunciaba claramente aquello a lo que yo me estoy refiriendo. Hellman destacaba en esa oportunidad que la historia económica se había convertido también en Argentina y desde fines de los 90 en una rama relativamente marginal de las disciplinas históricas, aunque todavía no se había logrado desarrollar el programa de lo que podría llamarse la vieja escuela de los anales. Sí, afirmaba en esa oportunidad, desde la nueva escuela de los anales o desde otros ámbitos de prestigio internacional, se dejaba de lado la construcción de serie de precios y comercio o las monografías regionales por una nueva historiografía política y cultural, era porque podía apoyarse en un caudal de conocimiento sobre el territorio, la población, las estructuras familiares, las producciones, los mercados, los salarios, las instituciones financieras, las leyes, etc. No era ese el caso en Argentina. Sin embargo, reconocía en las distintas contribuciones del seminario un saldo positivo y aunque con grandes diferencias regionales que favorecían al área pampeana, consideraba que mostraban destacados esfuerzos que permitían en algunos casos revisar radicalmente visiones y contar con una nueva información para formular nuevas interpretaciones. Así fue como llegué a la conclusión que para esta ocasión quizá lo más adecuado sería comenzar por preguntarse qué se había investigado y cómo en lo relativo a historia agraria del noroeste argentino. Cómo se reflejó la tan mentada crisis de la historia económica en general y de la historia agraria en particular en los estudios dedicados a esa región. Hubo un marcado redireccionamiento del interés de los historiadores del NOA hacia otros aspectos del pasado.
Esas fueron las preguntas que me movilizaron. Y los escritos destinados al análisis, críticas y balances historiográficos generales de los colegas protagonistas y testigos de estos cambios enmarcan esta conferencia, cuyo propósito es revisar lo ocurrido en la producción histórica relativa a problemáticas rurales y agrarias del noroeste argentino, especialmente de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy en las 2 últimas décadas, los avances en el conocimiento, los puntos de ruptura y los de renovación, así como revisar también la cronología de los cambios. Respecto a la delimitación de Tucumán, Salta y Jujuy, en realidad se debe a un problema de delimitación en mis tiempos, en mis posibilidades de abarcar nada más. Pero realmente mi intención es poderlo extender por lo menos hasta Santiago del Estero, que nos ayuda a tener un panorama más comprensible. Bueno, llegado este momento debo aclarar que aun cuando fuese mi intención inicial tratar los estudios específicamente de historia agraria, deslindándolos de aquellos de historia rural, que no son necesariamente siempre de enfoque económico, opté por renunciar a ello, pues de hacerlo hubiésemos dejado de lado un espectro de trabajos que abordan cuestiones agrarias en un marco más general. Es el caso, por ejemplo, de los estudios relativos a la agroindustria azucarera y de otros dedicados a espacios menos estudiados, el Tucumán azucarero, que proporcionan un amplio panorama descriptivo y explicativo de las sociedades rurales tratadas. Bueno, repasando y repensando algunos trayectos de la historia económica, agraria y rural. Comenzaré con un breve repaso del estado en que se encontraba la historia económica del mundo rural cuando se manifestaron los replanteos de la disciplina en el viejo y en el nuevo continente. En Francia, Gerard Beor nos narra que, a diferencia de lo que ocurría en las décadas de 1960 y 70, cuando la historia rural dominaba el paisaje historiográfico y hacer historia económica era hacer historia rural, a fines de los años 80 hubo un giro importante que llevó a considerar que en ese campo ya no había gran cosa que hacer. Contrariamente, o bien con cierto desfasaje en esa cronología, tanto en Argentina como en América Latina, en los años 80 la historia económica estaba en pleno auge, iniciado algo más de una década antes, ya fuera bajo la influencia de la historia socioeconómica de los marxistas británicos y o de los anales. En nuestro país, el retorno a la democracia supuso retomar líneas de investigación y preocupaciones de la década anterior que habían quedado pendientes o abortadas por la instauración de una dictadura represiva tras el golpe de Estado de 1976. Me refiero a ciertos hitos notorios, como el simposio organizado por la Comisión Económica de Claxo en Roma en 1972 en torno a haciendas, latifundios y plantaciones, en el que se enfocaron aspectos entonces novedosos relativos a esas unidades económicas: producción, mercados, consumo, precios, salarios y capital, o los estudios de historia económica y social desarrollados en distintas universidades: UBA, Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Córdoba, entre otros por Alperindoni, Chiaramonte, Sánchez Albornoz, Garzón Maceda, Sempa Tasadurian y Aníbal Arjona. La década de los 80 significó en la historia rural rioplatense el distanciamiento de una versión del mundo rural pampeano que, al decir de Fradkin, se asentaba en algunos consensos, como la centralidad de la estancia como espacio de gestación y de las relaciones sociales y políticas, y la ausencia de campesinado en la campaña, con lo que se enfatizaba la excepcionalidad pampeana en el contexto latinoamericano. La ruptura de esta visión quedó plasmada en el famoso volumen 2 del Anuario del Instituto de Estudios Históricos Sociales de Tandil de 1987, con la polémica protagonizada por Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Hellman y Samuel Amaral, dedicada a gauchos, campesinos y fuerza de trabajo en la campaña rioplatense colonial. Entre otros factores de cambio, Fradkin y Hellman reconocen la influencia que tuvieron los trabajos de Asadurian sobre el espacio económico peruano, que invitó a prestar atención al funcionamiento de los mercados internos y al papel que ciertos polos económicos del territorio americano habían jugado en la conformación de las economías regionales. Me estoy refiriendo a esto y hago una aclaración porque las primeras tesis de cuestiones rurales y agrarias, varias de ellas,
en el norte argentino fue dirigida justamente por esta generación. Entonces, el impacto que va a tener después en los estudios en el norte, ¿no? Los aires de renovación historiográfica surgida a partir del retorno de la democracia se sentían también en otros ámbitos regionales. Cristina López narra que al inicio de sus estudios en torno a problemáticas socioeconómicas de la jurisdicción colonial de Tucumán, estaba imbuido de los debates que sostenían los historiadores latinoamericanos y argentinos en torno a la revisión de cuestiones tales como la relación de los flujos mercantiles entre las colonias y la metrópoli y en el interior mismo del espacio colonial, las vinculaciones existentes entre las élites americanas y la propiedad de la tierra, la autosuficiencia de las haciendas y el peonaje por deudas, a la vez que se proponían nuevos ejes de discusión que incluían el reconocimiento de diversos sistemas de tenencia y explotación de las tierras, la composición regional de la producción, la coexistencia de medios coercitivos de captación de mano de obra junto a las contrataciones y conciertos de trabajo, la creciente demanda de alimentos y tierras y la consecuente ocupación de terrenos marginales, la relación entre el capital comercial y la producción agraria, el rol de los centros mineros como agentes articuladores de los mercados americanos. Eso es lo que cita de Cristina López. Fue esa agenda de investigación que describe López, la misma en cuyo plasma surgió uno de los estudios pioneros y a mi juicio más representativos de los años 80 en el NOA, el libro de Guillermo Madrazo, Hacienda y Encomienda en los Andes. Por esa época comenzaban a germinar también los estudios sobre la agroindustria azucarera. De alguna manera sucedía aquello que destaca Fratkin. Muchas de las preguntas que guiaron a las nuevas investigaciones de los 80 remitían a un debate que tuvo lugar en los 60 y los 70 frente a dos tradiciones interpretativas. La teoría de la modernización, que buscaba dar cuenta de la forma en que se había producido el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna, y la otra que se inscribía en una versión que quería renovar la tradición marxista y tenía sus preocupaciones centrales en la explicación de las formas específicas de transición al capitalismo agrario. La publicación en Tucumán de 1987 de la tesis doctoral del economista Ian Radcliffe, denominada Cambio Agrario e Integración, el desarrollo del capitalismo en Jujuy, 1550-1960, que había sido defendida en Cambridge en 1973, ponía sobre el tapete la cuestión de los ingenios azucareros como unidades de producción capitalista y las formas de integración y articulación con economías precapitalistas. De la misma época es la tesis de Donna Gay, dedicada a la política azucarera de la generación del 80 en Tucumán. Bajo estos estímulos y conexos a preocupaciones que generaban por la época los ingenios azucareros, participación en la represión durante la dictadura, injerencia política, expulsión de mano de obra, conflictos entre cañeros e industriales, los estudios en torno a la agroindustria azucarera se impusieron en forma dominante, retomando la cuestión del desarrollo regional que ya había sido planteada por Jiménez Apiola, por Balán, por Manzanal y por Hoffman. Bueno, los 90. Vamos bien. Los resultados del nuevo ímpetu de los estudios económicos tras el retorno a la democracia se hicieron evidentes en los años 90, cuando aparecieron los primeros libros y compilaciones que daban cuenta de la prolífica producción en historia económica dedicada al mundo rural, especialmente pampeano, pero también de otras regiones, entre ellas el noroeste. El impulso sistemático que recibieron los estudios históricos del NOA en las universidades locales y las posibilidades que se abrían en CONICET para investigadores y becarios desde fines de los años 80 se tradujeron en un caudal de producción cuyos frutos se concretaron a fines de la década de los 90 y comienzos del 2000 en tesis de posgrado. Algunas temáticas y periodos merecieron mayor atención. La segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX fueron abordadas con mayor frecuencia al estar vinculadas a dos fenómenos coexistentes. Una etapa que finalizaba, la de participación en los circuitos mercantil andino, caracterizada por la circulación de bienes y la especialización en la actividad ganadera, y la otra que se consolidaba, la de integración al mercado nacional a través de la producción azucarera. Ambas líneas de investigación fueron las más prolíficas, si bien la década estuvo especialmente signada por los estudios sobre la agroindustria azucarera regional desarrollado en torno a las universidades de Tucumán y de Jujuy.
Por su parte, aquellos interesados en las estructuras vinculadas al ciclo de integración al espacio mercantil peruano, colonial, andino, republicano, estudiaron no solo los circuitos comerciales y mercados, sino también las características y variaciones de la población, la propiedad y formas de acceso a la tierra, los actores sociales y las relaciones de producción. Se avanzó en el estudio puntual de algunas regiones, individualizando problemáticas específicas, como en los espacios que fueron de frontera interna, colindante con la región chaqueña y vinculado desde la colonia tanto con el desarrollo ganadero como azucarero, como así también otras zonas sobre las que hubo una expansión de la agricultura comercial más allá de la azucarera, como fue el caso del Río Dulce, Santiago del Estero, o el Valle Central o de los Pericos en Jujuy. Las comunidades indígenas coloniales fueron atendidas especialmente desde los abordajes etnohistóricos, pero también por los cultores de la historia rural que se interesaron en problemáticas de la tenencia y propiedad de la tierra. Con menos tradiciones interpretativas, tanto para confrontar como para confirmar, y con menos trabajo de base que en la región pampeana, todo estaba por hacerse, comenzando por hallar las fuentes que permitieran la reconstrucción de tales fenómenos y procesos. Así, los catastros de propiedad rural, los juicios de deslinde y protocolos de escribanos se emplearon para reconstruir puntualmente las diferentes estructuras de la propiedad, las formas de transferencia y los procesos de concentración o de fragmentación de la tierra. Los censos nacionales y estadísticas provinciales fueron la herramienta básica para medir los ritmos de crecimiento, composición y distribución de la población, mientras que los análisis emprendidos en las unidades más pequeñas, los departamentos, las localidades, basados en las cédulas censales, mostraban toda su complejidad al analizar y entrecruzar las variables para estudiar hogares, viviendas, estructuras de edad, de sexo, ocupaciones y migraciones. La pesquisa de expedientes judiciales fue de gran provecho para dar visibilidad a los actores sociales, especialmente a aquellos anónimos que sin posibilidad de voz no han dejado más registros escritos. En fin, la exploración meticulosa de fuentes de los archivos provinciales y de la nación permitió diferentes análisis, tanto los que tuvieron por propósito caracterizar las estructuras agrarias, como los que se dedicaron a describir y explicar su funcionamiento, las particularidades y relaciones entre los planos político, social y económico. Bien. La historia rural del NOA en las primeras décadas del siglo XXI. Bueno, esta segunda parte tiene ya un mayor detalle sobre los distintos aportes que yo fui detectando a partir del año 2000 y en qué medida habían continuidades con los 90, que no habían demasiadas rupturas, y en qué medida sí esas continuidades se iban manifestando. Voy a hacer un resumen muy grande de esto, si no me voy a quedar con la lectura en la mitad y no quisiera. Entonces, bueno, frente a la nutrida producción de los años 90, veamos qué posibilidades, qué novedades trajo el nuevo siglo. Hasta entonces hubo más continuidades y rupturas en los temas y enfoques con los que se abordaba el mundo rural del NOA. Me refiero a esa agenda de investigación interrumpida por la dictadura y la emigración de intelectuales. Es cierto que en los 90 llegaron los nuevos aires a la historia económica que se escribía en la región, pero estos nuevos aires radicaban sobre todo en la crítica de la subordinación de la demostración empírica a la teoría, especialmente del marxismo, y a las interpretaciones y aproximaciones demasiado estructuralistas o deterministas del comportamiento social. La preocupación por construir series, por los datos estadísticos agregados, por la reconstrucción monográfica detallada y basada en la explotación exhaustiva de los archivos provinciales, no se dio hasta ya entrado el año 2000, al igual que la preocupación por definir la práctica de la historia regional y tomada de la pujante historia mexicana y las fronteras internas como un espacio regional. Los cambios más significativos comienzan a evidenciarse paulatinamente en las publicaciones aparecidas entre fines de los 90 y comienzos del año 2000 en adelante, y están asociados especialmente a una generación más joven, pero también a la redefinición de intereses y de las prácticas de investigación por parte de la generación decana.
Las preocupaciones ya no tienen como eje el latifundio y la hacienda y los propietarios en antagonismo con el campesinado. Aparecen otros actores y sujetos y la voluntad de definirlos y caracterizarlos, criticando las categorías analíticas aceptadas a priori. La imagen de las estructuras agrarias norteñas se complejiza, mostrando no solo una gran diversidad entre regiones, incluso muy próximas y hasta vecinas, sino también con la evidencia de pequeños y medianos propietarios, de arrendatarios, agregados o simples ocupantes, cuyo estatus también es bastante diverso regionalmente. En general, las miradas se centran en focos más reducidos, incluso se juega con las escalas de observación y con la relación individuo-sociedad. Bueno, y reviso la producción de la época, parto de la colonia, que yo considero hay dos contribuciones claves, que son articuladoras entre los 90 y los 2000, referida a el siglo XVIII, fines de la colonia y la primera década republicana, que son los libros de Sara Mata para Salta y de Cristina López para Tucumán, que son visiones amplias. Allí se nota mucho Sara Mata dirigida por Mayo, Cristina López dirigida por Lorandi. Se nota mucho estos nuevos aires y las preocupaciones que se ven en estos libros. Incluso se nota el cambio de mirada en ellas mismas, en el paso de este tiempo, entre la defensa de sus tesis, pues son sus tesis de doctorado, y luego la publicación de sus libros. Después hago un registro de cómo van avanzando estos estudios en el siglo XIX en Tucumán. En Tucumán hay claramente una generación intermedia, que no podemos decir ahora que ella es la más joven, pero sí una generación intermedia. Me refiero a Paula Parolo, a Cecilia Fandos, a Patricia Murga, que han estudiado problemas agrarios y que se han ocupado un poco de ver otras zonas que no son las azucareras y que han sido muy interesantes. Y por otro lado tenemos el grupo de los azucareros que han avanzado en el siglo XIX con estudios los más específicamente agrarios de María Celia Bravo, con la cuestión de los pequeños propietarios, los cañeros independientes, y después toda una nueva generación que va, entre los cuales está Daniel Moyano, que está revisando desde otros enfoques ya mucho más novedosos la historia del azúcar, ocupándose de cuestiones muy interesantes, a mí me parecen por lo menos muy interesantes, que es la educación formal y no formal, ¿no? Y la transmisión de conocimientos técnicos, ¿no? Me parece algo muy interesante. Por otro lado, en Salta hice también un relevamiento de cuál es la producción y qué es lo que se ha estudiado. El siglo XIX está bastante menos explorado, salvo la región de frontera. Digamos, tenemos ahí hay como un bache, están los trabajos muy completos de Sara, una visión muy completa para la colonia, y después tenemos algunas cosas como puntuales. Hay una tesis de doctorado de Quintián, dirigida de Ravignani, que hace un panorama de propiedad en el siglo XIX, pero sobre todo en el ámbito del departamento capital, en el ámbito de la campaña. Y después más estudiada la frontera, ¿no? La región de frontera. Hubo dos tesis de licenciatura dedicadas a departamento de Anta y de Rivadavia, dirigidas en Salta, y después, bueno, lo que fue mi propia tesis de doctorado, que yo trabajé siglo XIX sobre la frontera del Chaco, con una reconstrucción socioeconómica. El tema de la frontera yo creo que es un tema clave y que puede ser el punto de una mirada que empiece a romper los límites provinciales, porque entre las cosas que yo creo que faltan por hacer es empezar a integrar regiones superando límites provinciales. El problema es que como nuestras fuentes son fuentes administrativas en una gran parte y nos regimos por límites provinciales,